vamos a estudiar sobre la danza en la iglesia, o la danza como un tipo de adoración en la iglesia. ¿Has visto alguna iglesia que hace danza? ¿Alguna vez escuchaste o viste alguna iglesia que tiene danza como un estilo, un tipo de adoración? Un hermano me preguntó también, y yo quería que todos podamos entender bien en cuanto a esto que enseña la Biblia sobre la danza. Esto es muy importante, hermanos, y quiero preguntarles antes de continuar con el estudio: ¿tener danza en la iglesia está bien o está mal? ¿Cuántos creen que está mal? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos creen que está bien que se tenga danza en la iglesia? Ok. Ahora la pregunta es, si tú levantaste la mano pensando que no es correcto tener la iglesia, ¿por qué? Pregúntate eso. O sea que, ¿por qué no es correcto danzar en la iglesia? Es una buena pregunta, porque alguien puede decir, yo creo que es incorrecto, pero ¿por qué? ¿Sabes cómo defender lo que tú crees? O tú solamente puedes decir, yo creo que es incorrecto porque pienso que no es tan correcto. No, tú tienes que saber cómo ayudar a alguien. Sinceramente, mi intención no es dañar a nadie, o tal vez hay gente que está danzando con un buen corazón, pero vamos a estudiar qué enseña la Biblia. Vamos a estudiar bíblicamente, paso por paso, para entender por qué danzar también está en la Biblia. Entonces vamos a estudiar eso, hermanos. Preparen sus bolígrafos, apunten esto para que tú mismo puedas tener convicción y tú puedas entender de lo que se está estudiando y tú puedas ayudar a otros también. Ok, en primer lugar, ¿es bíblico danzar? ¿La danza es bíblica? ¿Es algo bíblico? Cuando comenzamos a estudiar la Biblia, desde el Antiguo Testamento, no hay ninguna mención sobre la danza. No hay ninguna mención hasta que Israel sale de Egipto. O sea que Abraham, Jacob, Isaac, en el tiempo de ellos, de los patriarcas, no hay ninguna mención de la danza. O sea que eso nos hace suponer que ellos no danzaban antes. Ok. La primera mención de la danza está en Éxodo 15. Vamos allá. Éxodo 15. Éxodo 15. Éxodo capítulo 15. Es el segundo libro de la Biblia. Es muy fácil poner. Éxodo 15, 20. Amén. Dice: y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en el mar al caballo y al que en él subía. Ok, esta es la primera mención de la danza en la Biblia. Es la primera. Si tú buscas antes, no vas a encontrar. Es la primera mención. Ok, ¿qué estaba pasando? Israel había salido de Egipto. Muchos dicen que ellos aprendieron sobre la danza en Egipto, porque también la gente danzaba a los dioses falsos. Vamos a ver esto enseguida. Ok, pero en esta ocasión, la Biblia dice que cuando Dios abrió el mar rojo, ellos pasaron como en tierra seca. Dios hizo un milagro grandioso. Ellos pasaron al otro lado y ellos estaban muy contentos, muy felices. Y la Biblia dice que Miriam, que era la hermana de Moisés, comenzaron a cantar y comenzaron a danzar.
Ok, ¿a Dios le molestó? No. A Dios le agradó lo que ellos hicieron. Esperemos un ratito, vamos a continuar. Entonces, danzar era el contenido de fiesta y gozo. Era porque ellos habían tenido una victoria tan grande cruzando el Mar Rojo. Entonces era una expresión de victoria, de gozo, de regocijo. Entonces, por estar contentos, ellos cantaron y danzaron para Dios. Ok, ya estamos aprendiendo esto. Esto es muy importante entender más, porque no es que se usó para el culto de adoración. Vamos a ir estudiando esto. Entonces ellos estaban contentos, muy felices, y como agradecimiento a Dios, ellos cantaron y danzaron para Dios. Ok, también esto se encuentra en el Nuevo Testamento. Cuando el hijo pródigo regresa a su casa, la Biblia dice que había cantos y había danzas también, porque estaban contentos, regocijados de que el hijo haya regresado a su casa. Ok, esa es la primera mención. Entonces, las primeras mujeres comenzaron a danzar para Dios por el milagro que Dios había hecho. La segunda mención de la danza también se encuentra en Éxodo. Y lastimosamente, las mismas personas quienes estaban danzando para Dios ahora comenzaron a danzar para el diablo, para los ídolos. Porque Moisés subió junto a Dios y se quedó a Aarón a cargo. ¿Y qué pasó cuando Moisés regresa? Ellos habían hecho un becerro, un torito, y ellos comenzaron a adorar a eso que ellos crearon y comenzaron a danzar también para ese ídolo falso. Vamos a mirar en Éxodo 32. Éxodo 32. Amén. Gracias a Dios por la bendita palabra. Amén. Amén. Éxodo 32, versículo 19. Dice: y aconteció que cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, Moisés se enardeció de ira y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. O sea que estaban danzando también para su becerro, o sea que era su dios falso, porque era una costumbre que ellos trajeron de Egipto, porque era algo normal danzar a los dioses falsos. Entonces ahora la misma gente que hizo para Dios, ahora está haciendo para este becerro, en otras palabras, para otros dioses, pero no era el Dios de la Biblia. Esta es la segunda mención de la danza en la Biblia. Y luego cuando vemos en la Biblia, cuando se habla en otras ocasiones sobre la danza, habla siempre de un símbolo de gratitud. Cada vez que había una victoria en la guerra, ellos hacían esto. Era una costumbre también de los judíos, como una expresión de gratitud, de regocijo para con Dios. Vamos a mirar esto en 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel 18, 6. Ok, ¿ya están ahí? Amén. Y aconteció que cuando ellos volvían, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Ok. Cuando nosotros miramos esto, es
David había matado al gigante, entonces ellos tuvieron victoria sobre el enemigo. Y cuando ellos venían regresando, cuando ellos entraban en la ciudad, las mujeres salieron y cantaron y danzaron allí por la victoria que Dios había dado al pueblo de Israel. Ok, era un símbolo de gratitud y de alegría. Ok, por la guerra que ellos habían ganado. Hay 4 características en cuanto a la danza que podemos ver nosotros en la Biblia. En primer lugar, los sexos nunca se entremezclaban. Las mujeres cuando danzaban, nunca danzaban con los hombres. No es que agarraba un hombre y empezaba a bailar, no, era solamente mujeres. Hay una mención también en la Biblia que David danzaba también. Cuando David danzó, danzó solo. No es que trajo a una doncella y venga, vamos a danzar. No era esto, él danzó solo. Vamos a ir paso a paso, tranquilo, ya hágate. Ok, en segundo lugar también, generalmente esto se realizaba entre las mujeres, porque vimos en Éxodo que la hermana de Moisés danzó con las mujeres. Aquí también vemos que las mujeres estaban danzando. Entonces generalmente las danzas realizaban las mujeres. Y también David se menciona en la Biblia. Ok, también la danza se realizaba afuera del templo. Esto es muy importante entenderlo. La danza se realizaba afuera del templo. No hay ninguna mención en la Biblia que hubo danza dentro del templo, no hay. Entonces, no, pero David danzaba así. David nunca danzó en el templo. Ok, vamos a entender mucho más esto. Ok, también la danza no fue usado como parte del culto en el tabernáculo. La Biblia dice que estaban los sacerdotes, el sumo sacerdote, pero nunca había un grupo de danzas. Nunca, no es que Dios ordena, bueno, vamos a tener un grupo de danzas para que antes de ofrecer el sacrificio puedan danzar para adorar a Dios. No, era algo que pasaba cuando había una guerra, estaban tan contentos y por esa alegría ellos danzaban para Dios. Es como, algo así. ¿Ya entiendes? Ya. Entonces, no es como hoy se enseña. Ok, bueno, vamos a continuar. Un versículo muy utilizado por la gente que apoya el danzar en la iglesia es de David. Porque dicen que David danzaba. ¿David danzaba? Sí. ¿Era bueno? Sí. Amén. Vamos a mirar en el segundo libro de Samuel. La Biblia dice que David danzaba. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 14 y ella mañana. Esto pasó cuando el arca de Dios vuelve otra vez a Israel. Ellos estaban muy contentos, muy felices. Y vemos aquí que David danzó. Y casi hoy la gente le copia en todo también. Porque él danzó con un efod que era casi como una ropa interior. Por eso su esposa se enojó. Y casi igual hoy danzan en las llamadas iglesias. Ok, vamos a mirar. Dice capítulo 6, versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y David estaba vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel traían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Dice versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: cuán honrado ha sido hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre un cualquiera. O sea que su esposa estaba mal, porque David estaba haciendo bien. Lo que pasó fue que David estaba mal vestido. Entonces, hoy en día yo tenía que mirar esto para poder preparar este mensaje también.
tenía que mirar cómo hacen las danzas en las iglesias. Hay algunos que no tienen vergüenza, que las mujeres casi están ahí con su shortcito y con su minifalda danzando ahí, mostrando a la iglesia. ¡Qué vergüenza es esto! Entonces, casi le copian en todo a David. Casi. Así también salen para mostrar las cosas a la gente. Entonces, no estoy diciendo que David hizo mal. David hizo bien, pero fue algo personal entre él y Dios. Entonces, era un tiempo de regocijo entre él y su Dios. Él estaba adorando a Dios, él estaba cantando a Dios, exaltando a Dios, danzando también por regocijo añadido. Ok, bueno. Entonces, era algo entre él y Dios. David no necesitó hacer un ensayo para un show de coreografía. Les pregunto yo, ¿danzó Pedro? ¿Danzó Pablo? ¿Jesús danzó en el templo delante de los fariseos? No hay ningún registro en la Biblia. Por eso es que esto es importante. La danza se introdujo a las iglesias cristianas más o menos en el año 80. Porque ellos empezaron a compartir con los judaizantes, entonces ellos trajeron sus costumbres hebreas y empezaron a hacer algunas danzas. No es algo pecaminoso tampoco. Esto es verdad, nosotros tenemos en nuestra cultura la danza paraguaya. Y es algo lindo, que es como para exaltar la cultura de una nación. Es como cantar un himno nacional. Cantar himno nacional no es pecado aunque no cantamos para Dios. Es como que si a ti te gusta la música clásica, tú puedes escuchar la música clásica aunque no es de Dios, pero es una música buena. Es como una danza paraguaya, bien vestida, con su cántaro y su botellita. ¿Es lindo? Sí. Es lindo, no es pecado, no hay nada pecaminoso en eso. Pero para usar en la iglesia como un culto para adorar a Dios, yo creo que no es correcto. Pero es algo, por ejemplo, se usa en los días festivos, en el día de la independencia, si hay una danza y cosas así, allí afuera, para la gente, en el colegio, en la escuela, normalmente siempre se hace esto. Y no es pecado. Ok, bueno, vamos a continuar aprendiendo de esto. ¿Mandó Dios danzar a la iglesia? Esto es importante que nosotros podamos saber. Dios ha mandado a la iglesia danzar para adorar a Él. No hay ningún registro en la Biblia que Dios haya mandado a la iglesia a danzar. Por lo tanto, no es algo bíblico que Dios ha mandado a la iglesia. Ustedes tienen que hacer esto. No hay. Y si alguien, por eso siempre los versículos que se usan para justificar esto está en el Antiguo Testamento, como que David danzaba y que también Miriam danzaba y cosas así. Pero en el Nuevo Testamento solamente hay 2 menciones en cuanto a la danza. Solo 2 menciones en la Biblia. Está en Marcos y en Lucas. En Marcos está, vamos a mirar, hermanos, en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Quiero mostrarles esto en la Biblia porque después la gente no cree. Marcos 6, 22. Marcos 6, 22. Ya están ahí, hermanos. Vamos rápido. Marcos 6, 22 dice: y entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes, a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la damisela: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Ella danzó, agradó a este hombre y pidieron la cabeza de Juan el Bautista. La segunda mención de la danza aquí se encuentra también en Lucas. Y ya les dije en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo mayor viene a su casa del campo trabajando, él escucha la música, las danzas, porque estaban gritando, estaban muy contentos de que el hijo pródigo haya regresado. Entonces había como una fiesta, una celebración en la casa del padre. Pero uno no puede usar también esto así: bueno, la iglesia es la casa del padre y aquí vamos a hablar. No se está refiriendo a eso en la Biblia.
Era el hijo que regresa a su padre. Ok, bueno, entonces solamente hay dos menciones en la Biblia, en Marcos y Lucas, en el Nuevo Testamento, de cuando se menciona la danza. Ok, entonces, ¿hay alguna orden de parte de Dios para la iglesia en el Nuevo Testamento para que nosotros podamos danzar en la iglesia? No hay. No existe daipori, no hay ninguna orden. Entonces, Jesús nunca lo hizo. No hay ninguna mención en la Biblia de esto, ni en las epístolas, en ninguna ocasión se menciona. Entonces no tiene ningún apoyo bíblico. No tiene ningún apoyo bíblico el danzar en la iglesia. Entonces, la Biblia habla de cualquier cosa que fomente el desorden en la iglesia, no es bíblico. Esto está en 1 Corintios 14. Hágase todo decentemente y con orden. No es que una hermana va a venir para mostrar su cuerpo. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque hay iglesias, hermanos, que, bueno, no sé si son iglesias. Hay sectas, podemos decir también, que tienen cualquier cosa, hermano. Hasta bachata bailan en la iglesia. Virgen María Purísima. Porque, en serio, hay como un Michael Jackson cristiano bailando en la iglesia. Hay homosexuales también bailando en la iglesia. ¡Qué vergüenza! ¿Verdad? Pones como una mollera de Shakira cuando bailó allá en África. Y algo así, sin remera. O sea que coi piruga iba ahí. Y bailando ahí. Para la gente aplaudiendo. ¡Qué locura! Pero está danzando para Dios. No, a Dios no le agrada estas cosas. No. Ok, hay otra cosa también que se dice que es danzar en espíritu. ¿Qué es danzar en espíritu? Cuando el espíritu viene, te domina y ya no sabes qué hacer, entonces la gente corre, tira las sillas y hace movimientos raros porque el espíritu le está controlando. Es cualquier otro espíritu, pero no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando la gente recibe, está cuerda, la gente puede razonar, puede hablar. No hay ninguna mención en la Biblia, en el libro de Hechos, que cuando vino el Espíritu Santo ellos comenzaron a danzar. No existe en daipori. Entonces, si tú buscas en la Biblia, no vas a encontrar. Sí vemos que había descontrol y desenfreno en el primer libro de Reyes, cuando los sacerdotes de Baal comenzaron a pedir a Baal: respóndenos para que venga a consumir su ofrenda. Y Baal nunca vino. Entonces ellos comenzaron a saltar, a lanzar ahí a su dios falso. Había un desorden completo, desastroso. Ok, bueno, también con esto de la danza del espíritu con E minúscula, porque no es el Espíritu Santo, ya les voy a mostrar. También con esto viene la risa santa, el remolineando, los saltos eufóricos, las caídas en el suelo. Esto sigue a toda esta locura, a todo este show que no es de ñamilla. Nunca lo fue, no es de ñamilla. No hay nada de esto en la Biblia. Alguien puede decir: no, ustedes son malos porque no, esto no hay. Hermanos, cualquier cosa se está ahora promoviendo. La pelota ungida. No sé si vieron eso. El balón ungido. La gasolina ungida. Yo creo que necesito ungir mi gasolina para que no termine nunca. O el carbón ungido, el asado ungido. Ni comemos asado carnal, ni ungido, ni nada, hace mucho. Es una indirecta. Ok, entonces se trajo todas estas cosas en la iglesia, diciéndose llamar iglesia de Cristo, que no es bíblico. No hay ninguna cosa de esto en la Biblia. Ok, entonces, cuando tú lees en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo les dio poder a ellos, hablaron en otros idiomas y también ellos tenían de nuevo para poder predicar el Evangelio de Cristo. No para bailar como locos. No era esto, hermanos. No fue bíblico, o no es bíblico lo que ellos enseñan. En aquel tiempo era bíblico, o sea que ellos danzaban. La Biblia nos dice que era un símbolo de regocijo, de alegría fuera del templo.
Nunca en el templo se danzó. Entonces, no es bíblico lo que se hace. Ok. No, pero yo he visto, hermanos, que alguien estaba lleno del Espíritu y comenzó a saltar y a hacer esto y a caerse. Vamos a ver la evidencia cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Vamos a mirar en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios 5, 18 y ella mañana. Efesios 5, 18 dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Hablando, cuando alguien es lleno del Espíritu, ¿qué va a hacer? Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y danzando. No, ¿verdad? No está aquí. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el Salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus propios maridos. En todos, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que vemos que cuando alguien está lleno, cuando alguien es lleno, manejado completamente por el Espíritu Santo, no es que se va a tirar al piso y no tiene control sobre sí, no. Va a empezar, va a tener regocijo, alegría en su corazón, va a empezar a cantar, a adorar a Dios, va a comenzar a hablar de Cristo, predicar de Cristo para que las almas sean salvas. Así es cuando alguien es lleno del Espíritu Santo. No es que hay un descontrol y se tira en el piso porque el Espíritu me hizo eso. No. No es el Espíritu Santo, es cualquier otro espíritu, porque la Biblia dice que hay también otro espíritu, otro Jesús. Ok, bueno. Entonces, la evidencia de la llenura del Espíritu Santo se demuestra en el diario vivir. No es un domingo en la iglesia. Tú tienes que demostrar esto en tu vivir diario. En tu trabajo, en la escuela, en la iglesia, en todas partes tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo, porque no vas a ir a ser lleno del Espíritu Santo en tu trabajo y estás danzando y cayéndote en el piso. ¿Verdad? Entonces, cuando alguien lleno del Espíritu Santo va a hablar a sus compañeros de trabajo. Cristo me ha salvado, yo era perdido, era borracho en la calle, pero un día Cristo me alcanzó, Cristo me salvó, Cristo me perdonó y puede salvarte a ti también. Ven a Jesús y vas a ser libre. Vamos a escucharme ante ya, porque Dios puede cambiarte, Él puede transformar tu vida. Ven a Cristo. Alguien es lleno del Espíritu Santo, va a hablar de Cristo, va a exaltar a Cristo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo tiene que ser manifiesta en el diario vivir, en tu casa, amando a tu esposa, amando a tus hijos, siendo un buen ejemplo. No es solamente un domingo en la iglesia, es cada día en el diario vivir. Se ve muchas veces en las iglesias, no es danza, es un show de bailarinas con coreografía. Yo puedo decir también que yo creo que hay iglesias que hacen esto con una intención sincera. Porque hay jóvenes que tratan de vestirse bien y hacen su danza, tal vez sea con una intención sincera para adorar a Dios. No puedo decir que todos son malos, no. Yo creo que hay algunos que hacen con una intención sincera, pero no es una ordenanza bíblica para la iglesia. Entonces nosotros no lo practicamos, no lo hacemos, porque no es una ordenanza bíblica para la iglesia. No hay ninguna mención en la Biblia, por lo tanto nadie puede exigir esto. Ok, bueno, entonces la Biblia dice en Juan 4:24 también que los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, la danza en sí
cuando es algo cultural, no es algo malo. Sí, es que no están bailando casi de. En nuestro caso, nuestra danza paraguaya es una hermosa danza. ¿Por qué? Porque la vestimenta y lo que ellos hacen es algo lindo. Entonces, no podemos condenar eso, pero tampoco podemos usar como un estilo para adorar a Dios. O sea, que es algo folclórico, algo nacional, y no es pecaminoso. Entonces, hermanos, vamos a concluir con esto y vamos a adorar a Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ayudar a la gente que necesita. Tal vez alguien pueda decir, ¿por qué se estudia esto en la iglesia? Es importante que nosotros podamos saber todo el consejo de Dios. Porque alguien algún día te va a preguntar, y si tú no sabes, si no prestaste atención tampoco, hoy no vas a saber nada. Pero si has estado atento, ahora ya sabes más de la palabra de Dios. Estúdialo tú mismo en tu casa. Porque no es solamente decir, el pastor ya dijo, o los hermanos ya dijeron, no. Tú tienes que saber por ti mismo. Yo sé porque yo estudié en la Biblia, en la palabra de Dios, y yo estoy convencido de lo que creo porque yo he visto la palabra de Dios. Entonces, ¿saben qué también, hermanos? Un punto que olvidé mencionar. Cuando el hijo pródigo regresó a su casa, el padre demostró regocijo. Porque muchos piensan que estar contento es como pecaminoso. El padre, hermano, cuando el hijo pródigo regresó a su casa, el padre no dijo, qué bueno, ya era hora. Ya está. Bueno, pasa allá, ponete la ropa y vamos a comer un asado. Ya está. No era así, hermano. Porque mucha gente piensa que cuando alguien está contento, está alegre, es casi como un pecado porque tiene que ser tan santo, sacrosanto en la iglesia o en todas partes. No, el cristiano es libre. Tú puedes ser libre, puedes regocijarte, puedes gozarte en tu casa, con tu familia, puedes reírte. Claro que sí, eso es algo hermoso, es algo sano. Pero muchos han ido a otro extremo de la religiosidad. Religioso ya que tú ni siquiera puedes reír y tú no puedes hacer nada porque todo es pecaminoso. No, el Padre se regocijó también. Entonces, hermanos, los cristianos somos libres para regocijarnos. No somos libres para vivir en el pecado. No somos libres para pecar, pero no necesitamos del pecado para estar contentos. El cristiano puede vivir regocijado, contento. Yo creo que Jesús era contento. Yo no me imagino a Jesús amargado. Pero, Yuri, ahí la no venga. Juan, de la esa abrazamos una. Te joder. Nah, ellos estaban ñande ya era libre. Y ellos usaban compartir. Jesucristo tenía un buen espíritu. Él, el Hijo de Dios. Amén. Y siempre tengo que hablar de Jesucristo porque no hay nadie como Él. Amén. Gracias a Dios que un día yo pude conocerle a Él personalmente en mi corazón. Lo mejor que me ha pasado fue haber conocido a Jesucristo. Y si tú no eres salvo, tú necesitas conocer a Jesucristo, al Hijo de Dios, personalmente en tu corazón. Tú puedes saber muchas cosas de Dios en tu mente y puedes tener a Dios en tu boca, pero falta que Él esté en tu corazón. Y el día que tú te arrepientas y confíes en Cristo como tu Salvador, Cristo te va a salvar. Amén. Amén.